¿Qué tal amigos de Macro? El día de hoy vamos a ver acerca de cómo dibujar objetos en nuestro dibujo. Específicamente hablaremos de cómo crear arcos. Podemos crear cosas como esta. Como verán, tenemos múltiples arcos con distintos centros, longitudes, radios, etcétera, ¿sí? Entonces, pues sin más, comencemos, ¿sí? Para hablar de los arcos hay que hablar de cómo están estructurados o cómo los ve AutoCAD, cómo están eh, moldeados, ¿sí? Entonces, eh, las variantes, perdón, los parámetros que necesitamos para dibujar un arco son un ángulo de inicio, un ángulo a donde va a terminar, el centro de ese arco y el radio, ¿sí? Eh, Aquí pueden ver a mi derecha, en este pedazo de código, eh, esas propiedades se insertan en el Model Space con This Drawing Model Space Add Arc y se les pasa como parámetros estos valores que les acabo de mencionar, el centro, el radio, un ángulo de inicio y un ángulo final, ¿sí? Eh, Véanse que aquí están esas variables declaradas y tenemos una entidad llamada eh, at, ACAT-ARC, ¿sí? Eh, no les quiero confundir mucho, así que vamos a ejecutar este código. Entonces vean que aquí estoy seteando las variables del centro. Primeramente mencionarles que el centro es una, es una propiedad de tipo array que tiene tres valores internos y que corresponden a las coordenadas en x, y y z. Es decir, este centro está ubicado en el origen en 0, 0, 0. Después asignamos el radio. Vamos a dar un radio de 50. Tenemos una función que si recordarán en otros videos que nos convertía de grados a radianes. ¿Por qué? Porque los ángulos que recibe esta función están en radianes y aquí la tenemos por acá. Esto solo hace la conversión de grados a radianes, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos nuestros parámetros ya con valores, se los pasamos a la función addArc y una vez que lo lo llama o lo agrega, actualizamos en el dibujo, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestro primer arco, que como verán tenemos su centro en 0 y si checamos acá las propiedades, podemos ver el centro en 0, el ángulo, start angle está en 180, en angle en 0 y en radio de 50, que son los parámetros que pusimos aquí, ¿sí? Eh, Como les digo, estas variables son configurables. Podemos mover tanto en X como en Y. Moverle el centro, perdón, el radio. Empezar a crear un semicírculo. Tenemos un semicírculo hacia abajo, podemos crearlo hacia arriba. Entonces nuestro ángulo debe empezar en 0 y terminar en 180. Entonces cuando yo actualice esto, vean cómo ya se modificó el arco y aquí tenemos las propiedades nuevamente, ¿sí? En centro en X está en 20, en Y está en 30, el radio es de 10, el ángulo de inicio está en 0 y el ángulo final está en 180, ¿sí? Eh, una, una propiedad o método que se le aplica a esto es el update. Este update lo que hace es que fuerza al dibujo a actualizarse en pantalla. Cuando tenemos solo un dibujo, pues la diferencia no es muy visible. Entonces, para que noten ese cambio, vamos a dibujar un array de arcos, ¿sí? Entonces, en este caso, como para hacer un array, si recuerdan en otros videos también vimos cómo hacerlos con los ciclos for. Eh, Voy a dibujar varios arcos y quiero que noten que hay un efecto aquí a la hora de dibujar. Voy a aumentar la cantidad de arcos para dibujar para que se noten más. Digamos que va a ser 30 arcos, un array de 30 por 30 y quiero que noten cómo se va a ir dibujando este array, ¿sí? Vean cómo se va dibujando poco a poco. Esto sucede porque
estoy actualizando mi objeto cada vez que se dibuja. Si yo comento esta línea, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a ejecutar esto y aparentemente no hizo nada, pero cuando yo le doy clic en el dibujo, aparece mi dibujo con los arcos que ya hice. Entonces la diferencia está en que este update forza al dibujo a actualizarse en pantalla. Si no lo pongo, lo que va a hacer el programa es que va a terminar de ejecutarse y al final se va a refrescar la pantalla, ¿sí? Como se dieron cuenta aquí, este, eh, este programa está modificando los centros en donde se están insertando los arcos, ¿sí? Entonces, pues mi comentario aquí es que las macros, al fin de cuentas, son una herramienta más para ustedes, ¿sí? Difícilmente encontrar una macro que ya hecha, que esté, eh, que sea tal como ustedes necesitan, ¿sí? Muchas veces es necesario combinarlo con otras herramientas. Y pues aquí básicamente nada más les muestro algunos ejemplos o, sí, básicamente algunos ejemplos de lo que se puede hacer y pues dependiendo de sus necesidades, requerimientos, ya ustedes pudieran hacer ya algo útil para ustedes, ¿sí? Entonces vean la flexibilidad. eh, Quizás ustedes me digan, bueno, pues tal vez para mí es más fácil usar los arcos desde la línea de comandos o desde el panel de tareas de aquí de AutoCAD. Sí, efectivamente, posiblemente así sea. Y el otro comentario que les quería hacer es que las macros pues nos sirven más que nada cuando necesitamos hacer un proceso repetitivo o que requiere una gran cantidad de veces y que eh, pues hacerlo manualmente sería tardado. Entonces, pues aquí les muestro otro ejemplo, ¿no? De cómo ir variando el, el ángulo, perdón, el radio. Estamos insertando varios arcos de distinto radio. Entonces, en este for lo que hace estoy modificando el radio, ¿sí? Todo siempre en base al model space at arc. Lo único que voy variando son los parámetros, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo más de cómo crear estos comandos, estos dibujos. Quizás en la cuestión pues matemática creo que sí habrá que hacer un poco más de cálculos, pero pues podemos usar nuestro ingenio para eh, hacer distintos diseños ingeniosos quizás solo con unos cuantos pasos, ¿sí? Entonces vean el grado de, pues quizás de complejidad, ¿no? Hay veces, hay cosas que sí pudieran ser eh, más complejas hechas a mano que en código, ¿sí? Pero eso ya es cuestión de ustedes. Yo nada más les comparto algunas ideas y finalmente les voy a, bueno, casi finalmente les voy a compartir como aquí tenemos tres fors y lo único que hacemos es variar el centro, el radio y los ángulos de inicio y final, ¿sí? Entonces vean cómo voy a crear un array con un poco de figuras más complejas, ¿sí? Como les repito, todo esto son arcos, modificando centros, modificando el radio, modificando el ángulo de inicio, ¿sí? Y vean cómo esto se va dibujando automáticamente, ¿sí? Finalmente, ahora sí, finalmente les quería comentar que pues todos esos parámetros los podemos obtener también por parte del usuario. Sí, en otro video hablamos sobre cómo obtener o cómo interactuar con el usuario, y donde le preguntamos al usuario sobre distintos parámetros. ¿Sí? En este caso voy a ejecutar esta macro que me va a ir pidiendo el centro, por ejemplo. Eh, Ingrese el centro, ingrese el radio, el start angle y el end angle, ¿sí? Entonces aquí me ha creado la macro, ¿sí? Pero si se dan cuenta, es lo mismo en add arc.
Aquí le hemos puesto una pequeña validación en caso de que sea en el paper space. Pero como les comentaba, esos valores que les acabo de pasar al add-arc, se los pedí al usuario, ¿sí? Entonces, eh, podríamos hacer una combinación por ahí entre los parámetros que tal vez necesitan ser personalizados y aquellos que yo considero que siempre son así, y hacer una macro para mis propósitos, algo más útil y más personalizado para mí. Bueno amigos, pues si tienen alguna duda, si quieren que explicamos algún detalle que se nos pasó, no duden en poner en los comentarios. Si les gustó, suscríbanse, compartan este video y estén pendientes del canal porque seguiremos hablando de más temas sobre AutoCAD, cómo automatizar algunas tareas. Y si también ustedes tienen alguna inquietud que quisieran que toquemos en el canal, pues estamos abiertos en los comentarios para que lo comenten. Por ahí comentamos, un compañero nos hizo la pregunta sobre cómo modificar propiedades dinámicas, y hay el video por ahí. Así que muchas gracias a todos los que nos siguen. Nos vemos hasta la próxima. Bye.